Título: Amor, vino y un poco de caos. La historia se desarrolla en Sevilla, España. El protagonista, Sergio Muñoz, tiene 38 años y es un exitoso sommelier. Su vida es meticulosa, organizada y sin sobresaltos, hasta que conoce a Valeria, una mujer que pondrá su mundo patas arriba con su imprevisibilidad y pasión. Parte 1. La copa que lo cambió todo. Mi nombre es Sergio Muñoz. Tengo 38 años. Y si hay algo en este mundo que conozco mejor que mi propio reflejo, es el vino. Trabajo como sommelier en un restaurante de lujo en Sevilla. Y puedo decir con orgullo que mi paladar es tan refinado que distinguiría un Ribera del Duero de un Rioja con los ojos cerrados y la nariz tapada. Siempre he creído en el orden, en la rutina, en la previsibilidad. Las emociones fuertes están bien en las películas, pero en la vida real prefiero que todo esté bajo control. O al menos, eso pensaba hasta aquella noche. Era viernes. El restaurante estaba lleno. Las mesas ocupadas por parejas elegantes y empresarios cerrando negocios entre copa y copa. Yo iba de una mesa a otra, recomendando maridajes, explicando notas de cata y asegurándome de que todo estuviera perfecto. Y entonces entró ella, Valeria. El narrador se aleja del punto de vista de Sergio por un momento para describir la escena. La puerta del restaurante se abrió y una mujer entró con la seguridad de quien no pide permiso para existir. Vestía un vestido rojo que abrazaba su figura con descaro, y sus rizos oscuros caían desordenados sobre sus hombros. No era el tipo de mujer que se esfuerza por llamar la atención, pero aún así, la atención la seguía a donde fuera. Volvemos a Sergio. No la vi de inmediato, pero la escuché. Su risa. No una risa discreta y contenida, sino una carcajada sincera y sin vergüenza. Como si el mundo entero fuera una broma privada entre ella y el destino. Sergio, mesa 5 te está llamando, me dijo un camarero, sacándome de mis pensamientos. Me acerqué con mi mejor sonrisa profesional. En la mesa estaban 3 mujeres. 2 de ellas parecían de las que beben vino blanco dulce sin saber por qué. Pero la tercera... Ella era diferente. Así que tú eres el experto en vinos, dijo Valeria, con una sonrisa divertida y desafiándome con la mirada. Eso dicen, respondí con tranquilidad. ¿Qué puedo recomendarles? Sorpréndeme. Ahí supe que estaba en problemas. Parte 2. El reto. Me quedé parado frente a su mesa, mirando a Valeria como si fuera un enigma que no sabía si quería resolver o dejar intacto. Su mirada era intensa, desafiante, como si hubiera lanzado una bomba y esperaba que yo reaccionara. Y claro, reaccioné. La mujer me retaba algo que no sabía si era capaz de cumplir. ¿Sorprenderte?, dije, con una sonrisa ligeramente nerviosa, pero tratando de no mostrar que algo en su actitud me había descolocado. Sí, sorpréndeme, insistió, mientras tomaba un sorbo de agua con una elegancia que parecía desbordar cada poro de su ser. Su tono no dejaba lugar a dudas. No era una mujer fácil de impresionar, y eso, de alguna manera, me picó el orgullo. En mi mundo de vinos, siempre tenía el control. Era lo que hacía, lo que amaba, lo que dominaba. Pero ahora, con Valeria frente a mí, el control estaba en sus manos. Y esa idea me desconcertaba. Era el reto más grande que me habían puesto en años. Entonces, creo que empezaré con un vino que no solo sea bueno, sino que te haga sentir algo, dije, con un tono más seguro de lo que realmente me sentía. La miré mientras recorría la carta de vinos, tratando de encontrar algo que se adecuara a esa mujer que no podía ser catalogada. En la mesa, las otras 2 mujeres parecían no entender mucho de lo que ocurría. Se reían entre ellas, pero Valeria no despegaba la mirada de mí. De repente, algo se rompió en la atmósfera. ¿Tienes miedo de sorprenderme?, preguntó ella. De repente, como si me hubiera leído el pensamiento. Casi pude ver una chispa de diversión en sus ojos, como si disfrutara ver cómo intentaba mantener la compostura. No me atreví a responder inmediatamente, pero algo en mi interior me dijo que si no me lanzaba a la piscina, me ahogaría en mis propios miedos. No es miedo, dije finalmente. Es que te estoy evaluando. Cada persona es un vino distinto. Algunos necesitan más tiempo, otros menos. Y tú eres un vino con carácter. Algo que no se puede descifrar de inmediato. Su risa fue como un trueno en medio de la noche sevillana. Una risa que hizo que me olvidara por un momento de las copas, de los maridajes, de todo lo que normalmente controlaba con tanta precisión. Me gustan los desafíos, respondió, sin dejar de mirarme, como si quisiera probarme,
como si yo fuera el vino y ella, la catadora experta. La tensión entre nosotros creció en el aire, pero era una tensión extraña, que no sabía si se debía al juego del vino o a algo más profundo que comenzaba a gestarse sin que yo lo pudiera controlar. Antes de que pudiera decir algo más, Valeria se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelarme un secreto. «Dame lo mejor que tengas», dijo, su voz suave, pero llena de una seguridad que me hizo darme cuenta de que no tenía opción. Estaba atrapado en su mundo, y no podía hacer nada más que sumergirme en él. Volví a la carta con rapidez, buscando una botella que fuera digna de la mujer que tenía frente a mí. Al final, elegí un vino que sabía que podía conquistarla. Un tinto de un pequeño viñedo de la Sierra de Ronda, un vino con cuerpo, algo rebelde, pero con una profundidad impresionante. Cuando regresé con la copa, la miré y sin decir palabra, la puse frente a ella. La observé mientras tomaba el primer sorbo, con la mirada fija en sus ojos. Y entonces pasó algo que no esperaba. La expresión de Valeria cambió. No fue una sonrisa, ni una mueca, sino una mirada profunda, como si por un momento todo se hubiera detenido alrededor de nosotros. «Esto», dijo, dejando la copa sobre la mesa, «esto sí es algo digno de mi tiempo». Me sorprendí por un momento, pero la respuesta que surgió de mi interior fue aún más sorprendente. «Me alegra que te haya gustado, porque la sorpresa aún no ha terminado». Parte 3. El caos empieza. La noche avanzaba, y con ella, la tensión entre Valeria y yo se volvía más palpable. A medida que las horas pasaban, el restaurante se iba vaciando lentamente, pero no había forma de que pudiera dejar de pensar en ella. Cada gesto suyo, cada palabra, me dejaba más intrigado. Como un vino que, cuanto más lo dejas respirar, más capas de sabor descubres. Valeria, al parecer, no tenía intenciones de abandonar tan pronto. Las otras dos mujeres que la acompañaban ya se habían ido, y ella se quedó, sola, disfrutando del vino con la calma de alguien que no tiene prisa. Pero lo curioso era que, a pesar de estar en un restaurante elegante, de ser una mujer tan sofisticada, Valeria no se comportaba como una clienta común. No estaba interesada en la etiqueta, en el protocolo, ni en lo que se esperaba de ella. Estaba allí por el placer de disfrutar el momento, de saborear la vida como se saborea un buen vino. «¿Por qué no te quedas conmigo un rato más?», me preguntó, cuando ya pensaba que la noche estaba por terminar. Su voz sonaba tranquila, pero había un tono de algo más, algo que no sabía cómo describir. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Como sommelier, estaba acostumbrado a hacer mi trabajo, a proporcionar una experiencia perfecta. Pero ahora no estaba seguro de lo que ella quería de mí. ¿Acaso quería simplemente más vino? ¿O había algo más que quería compartir conmigo? «No estoy seguro de lo que quieres decir», respondí, intentando no mostrar lo confundido que me sentía. Valeria sonrió. Su sonrisa era un enigma. «¿Tienes miedo de perder el control?», dijo, como si me conociera mejor que yo mismo. ¿Miedo? No, no era miedo lo que sentía. Era desconcierto, confusión, una mezcla de excitación y temor. No podía negar que había algo en ella que me atraía de una forma que no lograba comprender. La situación comenzó a sentirse peligrosa. No porque temiera por mi seguridad, sino porque me sentía vulnerable, expuesto de una manera que nunca había experimentado. En ese instante, uno de los camareros se acercó con una copa más de vino, pero yo no pude evitar mirar a Valeria. Ella me observaba con una intensidad que me dejó sin palabras. ¿Por qué tenía esta sensación de que en este momento no se trataba solo de vino? Estábamos jugando algo más grande, algo que ninguno de los dos había anticipado. «¿Sabes?», dijo Valeria, interrumpiendo mis pensamientos. «Siempre he creído que la vida es como un buen vino. No puedes forzarla ni apresurarla. Tienes que dejarla respirar, dejarla evolucionar». Su voz se volvió más suave, casi como un susurro. Y ahí, en ese susurro, algo cambió. Mi mundo, tan estructurado, tan calculado, comenzó a desmoronarse. Yo era un hombre que siempre había mantenido las distancias, que no se dejaba envolver por los vaivenes emocionales de la vida. Pero con Valeria, todo era diferente. Cada palabra suya, cada gesto, parecía arrancarme una capa de mi propia fachada. Y me pregunté si quería seguir siendo ese hombre tan controlado, o si había llegado el momento de ceder al caos que ella representaba. De repente, el aire se cargó de una energía electrificante, como si el universo entero estuviera esperando una respuesta. Y la respuesta llegó sin previo aviso. Valeria se levantó de su silla y dio un paso hacia mí,
Estábamos tan cerca que podía oler el perfume suave que llevaba, sentir el calor de su cuerpo. No puedes controlar lo que sientes, Sergio dijo en voz baja. Y eso es lo que más miedo te da, ¿verdad? No podía hablar. Mi respiración se había detenido por un instante. ¿Cómo reaccionar ante alguien que parecía conocerme mejor que yo mismo? Pero en ese preciso momento, su mano tocó la mía y sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Era como si un vino tinto, denso y profundo, hubiera tomado posesión de mis sentidos. Y con esa corriente comprendí algo. No importaba cuán meticuloso y calculador fuera mi mundo. Valeria había irrumpido en él con la fuerza de un vendaval, y no había forma de detenerla. Era el caos, y me estaba llevando con ella. Parte 4. La elección. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido lejano de la música suave del restaurante. El mundo fuera de ese momento desapareció. No había más clientes, ni camareros, ni las preocupaciones cotidianas que llenaban mi vida. Solo quedábamos nosotros dos, atrapados en una burbuja que, a pesar de lo caótica que era, se sentía fascinante. Valeria mantenía su mirada fija en la mía, y en ese instante, el aire entre nosotros se cargó de una tensión eléctrica, como si estuviéramos parados al borde de un precipicio. Todo en ella era intensidad, pasión sin medida. Y yo no sabía qué hacer. Había pasado toda mi vida buscando el equilibrio, buscando el control. Pero con Valeria, todo era un desorden delicioso. Sergio dijo, casi en un susurro, ¿te atreves? Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco. ¿Me atrevía? ¿A qué? ¿A dejarme llevar? ¿A perder el control por primera vez en años? ¿A darme a alguien que no solo me desafiaba, sino que parecía ver a través de mí, con una claridad que me asustaba? Por un momento, me sentí como un niño, perdido en un mundo que no entendía. No estaba preparado para este tipo de caos, para este tipo de amor. Mi corazón latía rápido, pero mi mente seguía calculando, analizando. ¿Qué pasaría si dejaba que esta mujer tomara el control? ¿Qué pasaría si dejaba de ser el hombre meticuloso y calculador que siempre había sido? En un impulso, tomé su mano. La sentí cálida, fuerte, como si el simple contacto me estuviera anclando a algo más grande, más real. Y en ese instante, todo lo que había planeado para mi vida, todas las decisiones que había tomado, comenzaron a desvanecerse. Sí, me atrevo, respondí, con una sonrisa que no sabía si era de miedo o de liberación. Y entonces, sin más palabras, nos acercamos. No fue un beso apasionado ni una declaración grandilocuente. Fue algo más sutil, más impredecible. Fue el momento exacto en el que el mundo, tal como lo conocía, se desmoronó. Fue el primer paso hacia el caos que sabía que nunca podría controlar. El vino que habíamos compartido hasta ese momento ya no importaba. No importaba el protocolo ni el hecho de que estábamos en un restaurante elegante. En ese instante, éramos solo dos personas que se encontraban en un punto intermedio entre la razón y la emoción, entre el control y la pasión. Y lo supe en ese mismo instante. Valeria no era solo un desafío. Ella era una revolución, una fuerza de la naturaleza que me estaba llevando a un lugar donde nunca pensé que iría. Y todo lo que podía hacer era seguirla, dejarme arrastrar por el torbellino que ella había comenzado. Nos levantamos de la mesa y sin mirar atrás, salimos del restaurante. El aire de Sevilla nos envolvió cálido y suave, pero con un toque de frescura de la madrugada que se acercaba. Y mientras caminábamos por las calles vacías, yo sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Nunca creí que podría abandonar mi vida tan ordenada. Pero Valeria me había mostrado que, a veces, el caos es lo que te da la verdadera libertad. No había más certezas, no había más respuestas claras. Solo había preguntas. Preguntas que no sabía si quería responder, pero que no me importaba dejar de hacer. El final de la noche no fue un final, sino el comienzo de algo que no podía predecir. Y por primera vez me di cuenta de que quizás el caos no era algo que debía evitar. Quizás, después de todo, el caos era lo que necesitaba para ser verdaderamente libre. Parte 5. El caos continúa. La madrugada avanzaba lentamente, pero nosotros, como dos almas errantes, nos dejábamos llevar por el vaivén del momento. Sevilla estaba desierta. Sus calles adoquinadas solo eran recorridas por los ecos de nuestros pasos. La ciudad, normalmente llena de ruido y vida, ahora se sentía como un escenario vacío, en el que no importaba nada más que nosotros dos. Valeria caminaba a mi lado, sin decir palabra,
pero con una sonrisa tranquila en sus labios. No era una sonrisa de victoria ni de desafío, sino algo más profundo. Como si estuviera saboreando la libertad que ambos sentíamos. La libertad de no estar atados a las expectativas, de no seguir un guión ya escrito. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Valeria me miró, sus ojos brillando con una mezcla de misterio y complicidad. «A donde quieras», respondió, como si nada tuviera importancia en ese momento. Lo curioso es que, aunque me encantaba la idea de la libertad, de la imprevisibilidad, una parte de mí sentía la necesidad de aferrarme a algo. Había pasado tanto tiempo construyendo una vida de certezas que ahora, en la compañía de Valeria, todo parecía volverse incierto. Caminamos durante unos minutos, sin rumbo fijo, hasta llegar a una pequeña plaza, rodeada por edificios antiguos que guardaban secretos de siglos pasados. Allí, en medio de la plaza, había una fuente. El agua caía suavemente, y el sonido era casi hipnótico. Nos sentamos en un banco, sin decir palabra, simplemente observando. Fue ella quien rompió el silencio. «¿Nunca te has detenido a pensar en lo que realmente quieres, Sergio?», preguntó, mirando el agua caer. La pregunta me hizo detenerme. ¿Qué quería realmente? Durante toda mi vida, siempre había estado enfocado en la perfección, en el control, en la excelencia. Pero ahora, frente a Valeria, me encontraba en un mar de dudas. Había estado tan enfocado en lo que debía hacer que nunca me había detenido a pensar en lo que realmente deseaba. Creo que nunca me lo había planteado, admití, con una sinceridad que me sorprendió incluso a mí mismo. Valeria me observó por un momento, como si estuviera analizando mis palabras. Luego se levantó y se acercó a la fuente. Su cabello caía libremente, desordenado, como si no le importara en absoluto la perfección. Y de repente me di cuenta de que todo en ella era auténtico. No trataba de encajar en un molde ni de seguir un guión. Simplemente era. «El control te limita», Sergio dijo mientras miraba el agua caer. «La vida no es algo que puedas controlar. Es un torrente. Y tú, por mucho que lo intentes, no puedes detenerlo». Sus palabras resonaron en mi cabeza, como una verdad profunda que no había querido enfrentar hasta ahora. El control, mi obsesión por la perfección, me había mantenido prisionero de una vida predecible, pero vacía. Me levanté lentamente y me acerqué a ella. El aire de la madrugada acariciaba mi rostro, pero lo único que sentía era la necesidad de estar más cerca de Valeria, de entenderla, de perderme en su caos. «¿Y si te digo que no quiero controlarlo todo?», pregunté, tomando su mano suavemente. Ella me miró, como si hubiera esperado esa respuesta, y, sin decir una palabra, me dio un beso. No fue un beso ardiente ni frenético, fue un beso suave, lleno de promesas no dichas, como si nos estuviéramos entregando mutuamente algo más grande que las palabras. Esa madrugada no terminó con un final claro. No hubo respuestas, solo más preguntas. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Podía un hombre como yo, tan ordenado, tan calculador, encontrar un lugar en un mundo tan impredecible como el de Valeria? ¿Podríamos coexistir? ¿O estábamos destinados a chocar, a destruirnos en un intento de encontrar algo verdadero? Lo único que sabía, mientras caminábamos juntos por las calles vacías de Sevilla, era que, de alguna manera, Valeria ya había cambiado mi vida. Y, aunque aún no entendía completamente cómo, me encontraba dispuesto a seguirla por el camino que ella me ofrecía, sin importar a dónde me llevara. La vida, al final, no es una cuestión de control, es una cuestión de valentía. Y ahora, por primera vez en años, sentí que estaba listo para ser valiente. Parte 6. El comienzo de algo nuevo. El sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja suave, como si el día quisiera pintar un lienzo limpio después de la tormenta de emociones que habíamos vivido. Valeria y yo caminábamos en silencio, pero no un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significados no dichos, como si ambos estuviéramos entendiendo que el momento había sido perfecto tal como había sido. Caótico, impredecible y absolutamente real. A medida que avanzábamos por las calles de Sevilla, la ciudad empezaba a despertar. Los primeros trabajadores pasaban por las aceras. Los cafés se llenaban de gente, y el bullicio de la vida cotidiana comenzaba a regresar. Pero nada de eso importaba. En ese momento, la única realidad que existía para mí era Valeria y yo. «¿Sabes?», dijo ella, rompiendo el silencio. Como si pudiera leer mis pensamientos. «Hay algo en ti que nunca habías mostrado, y me gusta». Me quedé mirándola,
sin saber cómo responder. Ella tenía esa capacidad de leerme, de ver más allá de lo que yo mismo quería mostrar. Y eso me inquietaba, pero también me atraía de una forma que no entendía. ¿Cómo era posible que alguien pudiera penetrar en mis capas más profundas en tan poco tiempo? No sé qué estás viendo, respondí, sonriendo con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Valeria se detuvo y me miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada que no podía ignorar. No era solo pasión, sino comprensión. Como si, por primera vez, ella pudiera ver mis miedos y mis inseguridades y no estuviera allí para juzgarlos, sino para aceptarlos. Veo que por fin estás dispuesto a dejar ir el control, dijo, su voz suave pero firme. Y eso, Sergio, es lo más valiente que has hecho en tu vida. Sus palabras me dejaron sin aliento. En ese momento entendí algo que había estado evitando. El control no me había dado la libertad que creía. Había vivido mi vida tratando de encajar todo en un molde, todo perfectamente calculado. Pero la verdad es que, cuanto más intentaba controlar las cosas, más me alejaba de lo que realmente quería. ¿Y tú?, le pregunté. Curioso, ¿qué buscas en todo esto? Valeria se encogió de hombros, pero su mirada era sincera, como si no tuviera miedo de ser vulnerable, algo que yo siempre había temido. Busco lo mismo que todos, sentir que estoy viva, que cada día tiene un propósito, incluso si ese propósito es solo disfrutar el momento. La vida es impredecible, Sergio, y eso es lo que la hace hermosa. Me quedé pensando en sus palabras mientras nos dirigíamos hacia una pequeña cafetería en la esquina. A pesar de todo lo que había sucedido esa noche, había algo liberador en sus palabras. Quizá Valeria tenía razón. Quizá la vida no tenía que ser perfecta ni predecible para ser significativa. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, donde la luz del sol comenzaba a iluminar la ciudad. Pidió un café con leche, y yo opté por un vino, porque después de todo, el vino era lo que me conectaba con mi verdadera pasión. Pero esta vez, el vino no era solo una bebida, era el símbolo de un cambio que se estaba gestando dentro de mí. Valeria y yo hablamos durante horas, pero no sobre nada importante. Hablamos de lo que nos gustaba, de nuestras pequeñas obsesiones, de los recuerdos divertidos de la infancia. Hablamos de todo y de nada, pero en cada palabra que salía de su boca, sentía cómo me iba soltando, cómo me iba dejando llevar por algo más grande que mi necesidad de control. El caos, tal como ella lo había llamado, no era algo que debiera temer, era algo que debía abrazar, porque al final, el caos no era la ausencia de orden, era el orden que se construía a través de la espontaneidad, de los momentos compartidos sin previsión, de la magia de las sorpresas. Y eso era lo que Valeria me estaba enseñando. Al final de la mañana, cuando el café ya se había enfriado y el sol estaba en su punto más alto, nos levantamos. La ciudad estaba vibrante, llena de vida, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también formaba parte de esa vibración. Valeria me miró y sonrió, como si supiera que todo lo que había sucedido en la noche anterior era solo el principio de algo mucho más grande. No te preocupes, Sergio dijo, con una suavidad que me tranquilizó. Este es solo el comienzo. No hay vuelta atrás, pero no tienes que hacerlo solo. Nos despedimos con un beso rápido, pero esta vez no fue un beso impulsivo. Fue un beso lleno de promesas no pronunciadas, de la certeza de que lo que venía sería diferente, que tal vez la vida no necesitaba ser controlada para ser vivida. Parte 7. El desorden de los sentimientos. Han pasado algunos meses desde aquel primer encuentro con Valeria. Mi vida, como era de esperarse, sigue siendo una mezcla de rutinas y caos. Aunque la diferencia ahora es que el caos ya no me aterra. De alguna forma, he aprendido a abrazarlo, como si fuera un viejo amigo que me ha estado esperando todo este tiempo. Sin embargo, hay algo en mí que sigue sin resolverse del todo. Y es que, aunque me he dejado llevar por el torbellino de emociones que Valeria trae consigo, algo sigue sin encajar del todo. Quizás sea la sensación de que, pese a todo lo vivido, todavía no tengo claro qué somos realmente, qué es lo que estábamos construyendo. O quizás sea el hecho de que Valeria, con su desbordante pasión, sigue siendo un misterio para mí. ¿Qué pasa, Sergio?, me preguntó una noche, mientras caminábamos por las orillas del río Guadalquivir. El agua reflejaba la luna llena, y la ciudad parecía una pintura de luces y sombras. Nos detuvimos frente al puente de Triana, y Valeria me miró, como siempre, con esos ojos penetrantes que sabían ver más allá de lo que yo quería mostrar. Nada, solo.
Es difícil de explicar, respondí mirando al río sin poder mirarla a los ojos. Es solo que a veces no sé si estoy listo para todo lo que esto significa. Valeria se acercó y, sin decir una palabra, me tomó de la mano. La sensación de su toque me hizo sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo. Inseguridad. No por ella, sino por mí mismo. «¿Tienes miedo?», dijo, con una calma que me sorprendió. No era una acusación, sino una afirmación. Algo en su tono me hizo entender que tal vez ella sabía más de mí de lo que yo mismo sabía. «No es miedo», mentí, intentando esquivar su mirada. «Es solo que no sé cómo manejar todo esto. Tú eres todo lo que nunca esperé, y me asusta perderlo». Valeria soltó una risa suave, pero no fue burlona. Era más bien una risa cálida, comprensiva, como si hubiera estado esperando que llegara a esta conclusión. «Sergio, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Estás pensando en perderme. Pero el amor no es algo que se pueda perder. El amor es lo que te hace sentir vivo, lo que te empuja a ser alguien mejor, alguien diferente. No lo pierdes, lo vives. Y si no lo vives, no tiene sentido». Esas palabras me golpearon como un rayo. Tal vez nunca lo había entendido del todo. Durante toda mi vida, había intentado controlar mis emociones, mis deseos, mis relaciones. Pero el amor no se podía controlar, al igual que la vida misma. Y en ese instante, lo entendí. No se trata de tener el control, ni de definir lo que va a pasar. Se trata de sentir, de entregarse, de vivir cada momento como viene. Y ahora te pregunto a ti, ¿te ha pasado alguna vez que alguien aparezca en tu vida y lo cambie todo de golpe? ¿Te atreverías a salir de tu zona de confort por amor? ¿O prefieres la seguridad? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué harías en mi lugar. Y no te vayas, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Parte 8. El despertar. Esa noche, algo dentro de mí cambió. No fue un cambio espectacular ni una revelación de esas que te cambian la vida de un día para otro, pero fue suficiente. Era como si, al fin, hubiera soltado una carga que me había estado pesando todo este tiempo. No tenía que ser perfecto. No tenía que tener todas las respuestas. Solo tenía que vivir y hacerle frente a la incertidumbre con los ojos bien abiertos. Valeria y yo seguimos viéndonos, pero ahora con una nueva comprensión entre nosotros. Dejamos de preguntarnos qué éramos o qué queríamos ser, y nos centramos en lo que sentíamos. Las palabras ya no eran necesarias para describir lo que compartíamos, porque todo lo que necesitábamos decir se encontraba en nuestras acciones, en nuestros gestos, en la forma en que nos mirábamos. A veces, cuando me despertaba en la mañana y la encontraba dormida a mi lado, pensaba en lo que la vida me había dado. ¿Cómo es posible que algo tan impredecible como el caos haya terminado siendo la llave de mi felicidad? ¿Cómo pude haber vivido tantos años persiguiendo el control cuando lo que realmente necesitaba era soltarme y confiar? Pero ahí estaba ella, Valeria, como un recordatorio constante de que la vida no se puede prever, que el caos no es un enemigo, sino un compañero de viaje. A su lado, aprendí a dejarme llevar, a descubrir nuevos rincones de mi propio ser que ni yo conocía. Parte 9. El último brindis. Una tarde, decidimos ir a una bodega en las afueras de Sevilla. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo todo de una luz cálida que parecía sacada de una pintura de los viejos maestros. El viñedo estaba cubierto de uvas maduras, listas para ser cosechadas. Valeria me miró y, sin decir palabra, levantó su copa de vino. «Por todo lo que aún no hemos vivido», dijo, con una sonrisa pícara, como siempre. Yo levanté mi copa también, sabiendo que no necesitaba decir nada más. Al final, lo único que importaba era estar allí, en ese preciso momento, disfrutando de lo que teníamos, sin preocuparnos por lo que vendría. Brindamos en silencio, y el vino, tan delicioso y lleno de matices, parecía simbolizar todo lo que habíamos vivido hasta entonces. Cada sorbo era una mezcla de caos y orden, de incertidumbre y satisfacción. Y mientras la tarde se desvanecía en la noche, supe que lo único que importaba era ese instante. Ese instante que se sentiría eterno, porque al fin lo estábamos viviendo. Parte 10. Lo que nos hace ser. Después de aquella tarde en la bodega, Valeria y yo seguimos juntos, cada vez más cerca, pero también más conscientes de lo que éramos y de lo que queríamos. La vida no se volvió más predecible ni más controlable, pero había algo en la forma en que mirábamos las cosas que había cambiado para siempre. La incertidumbre ya no nos asustaba. De hecho, ya no era algo que quisiéramos evitar.
Era un recordatorio constante de que estábamos vivos, de que aún había mucho por descubrir. Una noche, mientras cenábamos en una terraza frente a la Plaza de España, con las luces reflejándose en el agua de los estanques y el aire suave acariciando nuestra piel, Valeria me miró con esa intensidad que me había conquistado desde el principio. Esta vez, no era una mirada que desbordaba solo pasión, sino algo más profundo, algo que había crecido en los meses que habíamos compartido. «Sergio, ¿te has dado cuenta de lo lejos que hemos llegado?», dijo, con una sonrisa que denotaba tanto alegría como una ligera nostalgia. Asentí lentamente, mientras tomaba un sorbo de vino. La vida había cambiado mucho desde la primera vez que nos cruzamos en aquel restaurante de lujo. La estabilidad que pensaba que necesitaba se había desmoronado, pero había sido reemplazada por algo mucho más valioso: la experiencia de vivir cada momento sin miedo al futuro. Y sí, aunque no podía predecir lo que pasaría mañana, eso ya no me importaba. Ahora sabía que lo más importante era lo que sentía ahora. «Sí, lo he notado», respondí. «Nunca imaginé que alguien como tú podría trastocar tanto mi mundo. Pero, ¿sabes qué? Estoy agradecido por todo eso». Valeria se rió suavemente, y por un momento, la vista de la plaza se desvaneció en el fondo, como si no importara nada más que el sonido de su risa y el calor de su mano sobre la mía. «No te he trastocado, Sergio. Solo te he mostrado que la vida se trata de arriesgarse, de vivir en el caos y disfrutar de los momentos. Y tú por fin te has permitido vivir». Su frase resonó en mi mente mientras la contemplaba, tan segura, tan libre. Yo, por otro lado, había pasado años esperando el momento perfecto, buscando el control, la perfección, pero Valeria, con su actitud despreocupada, me había enseñado que la perfección no existía. Lo único que existía era el aquí y el ahora. Y lo único que importaba era lo que hacías con él. Parte 11. La verdad del corazón. No todo en nuestra relación fue fácil. A veces, las diferencias entre nosotros eran tan evidentes que parecía que estábamos caminando en direcciones opuestas. Mientras yo me aferraba a mi necesidad de un futuro definido, Valeria no veía más allá del presente. Pero, con el tiempo, entendí que esas diferencias no eran algo que debiera temer, sino algo que debíamos aprender a valorar. Una tarde de otoño, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, Valeria y yo nos encontramos en una conversación seria, algo que rara vez ocurría entre nosotros. El viento movía suavemente las hojas doradas de los árboles, y todo parecía calmo, excepto por la tensión en el aire entre nosotros. «Sergio, a veces siento que me estás guardando algo», dijo Valeria, mirando hacia el horizonte, como si intentara adivinar lo que pensaba sin necesidad de palabras. Me detuve mirándola con seriedad. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía? ¿Cómo podía poner en palabras algo tan complejo como mis propios miedos? «No es que te esté guardando algo», comencé, nervioso, como si cada palabra fuera una clave secreta que debiera desbloquear todo lo que había dentro de mí. «Es que aún no sé cómo manejar esto. Tú y yo no somos iguales, Valeria. Y a veces eso me asusta. Tú te lanzas al vacío y yo siempre quiero tener un plan, una idea clara de lo que pasará. Y por más que lo intento, no sé cómo lidiar con la idea de no tener las respuestas». Ella me miró en silencio, sin juzgarme, solo escuchando. Y entonces, con una sonrisa tranquila, me dijo: «Sergio, no tienes que tener todas las respuestas. No tienes que tener un plan para cada paso que des. Lo único que te pido es que sigas caminando conmigo, que no te detengas por miedo a lo que no sabes. Yo tampoco tengo todas las respuestas, pero sé que si estamos juntos podemos descubrirlas». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. En ese momento entendí lo que realmente importaba. No se trataba de tener un camino trazado ni de saber qué pasaría en el futuro. Se trataba de compartir el viaje, de ser valientes juntos. «Entonces, caminemos juntos», dije, tomando su mano con firmeza. Parte 12. El futuro que creamos. Los meses continuaron pasando, y nuestra relación se fue fortaleciendo. A veces había momentos de duda, claro, pero esos momentos ya no eran motivo de miedo. Eran parte de lo que nos hacía humanos. Aprendimos a confiar el uno en el otro, a aceptar nuestras diferencias y a seguir adelante sin necesidad de respuestas definitivas. Porque al final lo único que teníamos que hacer era vivir, sin miedo al caos, sin miedo al futuro. Un día, mientras nos encontrábamos en el viñedo donde había comenzado todo, Valeria me miró con una sonrisa cómplice. «Te dije que el caos tiene sus propios planes, ¿verdad?», me dijo, con un brillo travieso en los ojos. Asentí,
Y en ese momento supe que no importaba qué nos deparara el futuro. Lo que importaba era que juntos seríamos capaces de enfrentarlo. Porque ya no se trataba de controlar todo. Se trataba de vivir, de disfrutar de lo que teníamos y de seguir adelante. Sin miedo, brindamos nuevamente, como habíamos hecho tantas veces antes, pero ahora era diferente. Esta vez, el vino no solo representaba el caos, sino el amor que habíamos cultivado juntos. Un amor que crecía sin restricciones, sin previsiones. Un amor que se nutría del presente y que no temía el futuro. La vida no era perfecta, pero en ese momento me di cuenta de que nunca lo había sido. Y no necesitaba hacerlo, porque a veces la belleza de la vida está en lo imperfecto, en lo inesperado. Y mientras Valeria y yo seguimos brindando bajo el cielo estrellado de Sevilla, supe que, al fin, había encontrado mi lugar en el caos. Parte 13. Un nuevo capítulo. Pasaron unos meses más, y nuestra vida juntos se convirtió en una rutina que, paradójicamente, nunca se sintió rutinaria. Cada día traía consigo algo nuevo. Una conversación profunda, una risa compartida, o incluso un pequeño desacuerdo que solo nos hacía más fuertes. Estábamos construyendo una vida juntos, pero no de la manera que yo había imaginado. No estábamos siguiendo un guión preestablecido, y eso era lo que lo hacía tan perfecto. Una tarde de primavera, Valeria me propuso algo que, a primera vista, me pareció una locura. Había pasado tanto tiempo desde que habíamos hablado de los planes a largo plazo, que no me di cuenta de que, quizás, ese día, ella ya tenía una visión clara de lo que quería para nosotros. Sergio dijo, mientras estábamos en el jardín de nuestra casa, rodeados de plantas que empezaban a florecer. ¿Y si nos mudamos a otro lugar? A algo diferente. La idea me golpeó como un rayo. ¿Mudarnos? Pensé, ¿a otro lugar? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quieres decir con otro lugar? Pregunté, tratando de entender. Valeria me miró con esa sonrisa enigmática, como si estuviera esperando mi reacción. No lo sé. A lo mejor a algún pueblo pequeño. Tal vez a la costa. Podríamos empezar de nuevo, tener algo más tranquilo, algo que esté más en sintonía con lo que somos ahora. Silencio. Me quedé mirando a Valeria, intentando digerir sus palabras. La idea de mudarnos a un lugar desconocido, sin la seguridad de lo que conocemos, me aterraba. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí también sentía la emoción, la adrenalina de la aventura. Narrador fuera del punto de vista de Sergio. Sergio siempre había sido un hombre de rutinas, un hombre que confiaba en lo seguro, lo calculado. Pero Valeria había llegado a su vida para demostrarle que a veces la mejor forma de vivir es soltarse. Ella nunca temió al cambio. Siempre estuvo dispuesta a probar algo nuevo, a seguir su instinto. Y esa es precisamente la razón por la que su propuesta parecía tan irresistible. Porque Valeria no solo le ofrecía a Sergio la posibilidad de mudarse a otro lugar, sino la oportunidad de vivir sin restricciones, de soltar los miedos y de abrazar lo incierto. Sergio pensaba en ello, sabiendo que estaba ante una decisión importante. Al principio la idea le parecía aterradora. ¿Qué pasaría con su trabajo? ¿Qué pasaría con su vida tal como la conocía? Pero al mirarla, se dio cuenta de que, al final, lo que importaba era estar con ella. Y si eso significaba un cambio radical, un nuevo comienzo, tal vez era el momento perfecto para hacerlo. ¿Sabes qué? Dije finalmente, mirándole a los ojos. Tal vez es lo que necesitamos. Tal vez es lo que yo necesito. No sé si estoy listo para dejar todo atrás, pero contigo lo haría. Parte 14. La aventura comienza. La decisión estuvo tomada. Tras algunas semanas de planificación, decidimos mudarnos a una pequeña casa en un pueblo costero cerca de Cádiz. No fue fácil dejar atrás el bullicio de la ciudad, el restaurante, los amigos y todo lo que conocíamos. Pero lo que nos esperaba era un mar de posibilidades. Un lugar lleno de calma, de espacio para respirar, de noches estrelladas y amaneceres en el mar. Al principio, la adaptación no fue sencilla. La casa era mucho más pequeña de lo que estábamos acostumbrados, y las comodidades de la ciudad quedaban a kilómetros de distancia. Pero, curiosamente, esa lejanía de todo lo conocido solo fortaleció nuestro vínculo. Empezamos a redescubrir la magia en lo simple. Una caminata por la playa al atardecer, una comida improvisada en nuestra pequeña cocina, tardes de lectura y risas sin prisas. Un día, mientras caminábamos por la orilla, Valeria me miró con una expresión traviesa y me preguntó, ¿te arrepientes de haber tomado esta decisión? Me detuve, observando cómo las olas acariciaban la arena.
Era un día gris, pero el aire fresco del mar me hizo sentir más vivo que nunca. Miré a Valeria, y en su mirada vi la misma emoción, la misma incertidumbre que sentía yo. No respondí con una sonrisa. No me arrepiento de nada. Ni de haberte conocido ni de este nuevo capítulo. Narrador fuera del punto de vista de Sergio. El tiempo pasó, y aunque al principio la idea de mudarse a un lugar tan distinto parecía una locura, pronto se dieron cuenta de que no había nada más liberador que liberarse del miedo al cambio. En ese nuevo espacio, lejos de las presiones de la ciudad, Sergio y Valeria encontraron una paz que nunca imaginaron que experimentarían. No se trataba de ser perfectos, de tener todo bajo control. Se trataba de ser felices, de aceptar los altibajos que venían con la vida y de enfrentarlos juntos. En ese pequeño pueblo costero, donde los días parecían desvanecerse con la marea, aprendieron que no hay lugar como estar uno al lado del otro, creando recuerdos, construyendo un amor que, a pesar de todas las dificultades, se mantenía fuerte, inquebrantable. Parte 15. La vida sigue, pero siempre juntos. Un par de años después, en una tarde cálida de verano, con las olas rompiendo suavemente en la orilla y el sol comenzando a ponerse, Valeria y Sergio estaban sentados juntos en su terraza, contemplando el horizonte. Ya no se trataba de huir del caos, sino de encontrar la belleza en él. ¿Sabes qué?, dijo Valeria, mientras tomaba un sorbo de vino, mirándome con esa sonrisa que tanto me había cautivado al principio. Este es nuestro lugar, este es nuestro caos, y en ese momento supe que no había lugar en el mundo donde preferiría estar. Y así termina esta historia de amor, vino y un poco de caos. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has hecho algo tan loco por amor como Sergio? ¿Crees que vale la pena arriesgarlo todo por alguien, incluso si eso cambia tu vida por completo? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Nos vemos en la siguiente historia.